¿Alguna vez te has preguntado por qué, en uno de los encuentros más impactantes del Nuevo Testamento, los demonios suplicaron a Jesús que los dejara entrar en una manada de cerdos? Es un episodio desconcertante que ha generado todo tipo de preguntas a lo largo de los siglos. ¿Por qué no pidieron simplemente desaparecer o ser enviados a otro lugar? ¿Por qué los cerdos, un animal considerado impuro para los judíos? Hoy vamos a profundizar en este enigmático evento narrado en los Evangelios, explorando los misterios detrás de la petición de los demonios y su conexión con el poder y la autoridad de Jesús. Este no es solo un relato antiguo, contiene lecciones espirituales profundas y verdades que pueden transformar nuestra forma de entender el mundo espiritual. Así que quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir hoy te revelará un lado oculto de esta historia que tal vez nunca antes habías considerado. Empecemos. El encuentro de Jesús con el hombre poseído. Imagina la escena. Jesús y sus discípulos llegan a la región de los Gadarenos, una zona conocida por su mezcla de culturas y religiones paganas, donde las prácticas no judías, como la cría de cerdos, eran comunes. Apenas desembarcan, son recibidos no por la multitud, sino por un hombre que vivía entre las tumbas, poseído por una legión de demonios. Este hombre estaba tan fuera de control que ni siquiera las cadenas podían retenerlo. Su aislamiento era absoluto, su tormento evidente. Los evangelios nos cuentan que los demonios, al ver a Jesús, inmediatamente lo reconocieron. Y esto es importante. Antes de que Jesús les dijera una sola palabra, los espíritus inmundos supieron quién estaba delante de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no era cualquier hombre. Su autoridad espiritual era tal que incluso las fuerzas demoníacas más poderosas temblaban ante él. Aquí vemos una enseñanza clara. En el mundo espiritual, no hay duda de quién tiene el control. Jesús es la máxima autoridad, y el enemigo lo sabe. La importancia de la región de los Gadarenos. Los Gadarenos eran una región al este del mar de Galilea, donde la influencia pagana se mezclaba con las costumbres judías. El hecho de que el hombre poseído viviera allí no es coincidencia. Las regiones alejadas de las leyes y costumbres estrictas de Israel eran más susceptibles a este tipo de influencia espiritual negativa. Aquí, Jesús se adentra en territorio enemigo, donde las prácticas paganas, como la cría de cerdos, animales impuros para los judíos, eran comunes, y enfrenta de forma directa al mal que reinaba en esa región. El poder de la oscuridad es el poder de Jesús. Este encuentro no solo es una demostración de poder, es una confrontación entre la oscuridad y la luz. Los demonios que atormentaban a este hombre se postraron ante Jesús, mostrando que, aunque operan en las sombras, reconocen la superioridad de Cristo. En nuestras vidas, podemos vernos enfrentados a tormentos y pruebas, pero esta historia nos recuerda que no hay fuerza de oscuridad que no tiemble ante la presencia de Jesús. El pedido de los demonios, ¿por qué los cerdos? En uno de los momentos más impactantes de este relato, los demonios, enfrentados a la autoridad de Jesús, hacen una petición extraña. Envíanos a esos cerdos, permítenos entrar en ellos. La pregunta es inevitable. ¿Por qué los demonios, en lugar de pedir ser destruidos o enviados a otro lugar, solicitaron específicamente entrar en una manada de cerdos? Este detalle aparentemente insignificante encierra un simbolismo profundo, relacionado tanto con la impureza como con el destino espiritual que ellos temían. Para entender este episodio, es crucial comprender qué representaban los cerdos para los judíos. Según la ley de Moisés, los cerdos eran animales impuros, prohibidos tanto para comer como para tocar. Levítico 11:7-8. Eran el símbolo de lo sucio, de lo indigno, y eran evitados por los judíos observantes. De hecho, su mera presencia en la región de los Gadarenos, una zona habitada por gentiles, ya nos da una pista de que este lugar estaba lejos de las prácticas religiosas judías tradicionales. Al pedir ir a los cerdos, los demonios estaban buscando un refugio temporal en algo que ya era visto como impuro. Los espíritus malignos no pueden habitar en lo santo. Su naturaleza los lleva a lo profano y sucio. Aquí, los demonios intentaban evitar ser enviados al lugar que más temían, el abismo. Es interesante notar que los demonios no pidieron ser destruidos ni desaparecer. Esto nos revela algo sobre la naturaleza espiritual de estos seres. Los demonios, según la Biblia,
no pueden ser aniquilados simplemente por voluntad propia. Son entidades que tienen una existencia ligada a la corrupción y al mal, y aunque buscan causar daño, temen más que nada ser enviados a un lugar de tormento, el abismo. El abismo, que exploraremos más adelante, es un lugar que según el Apocalipsis 21-3, será su destino final, un lugar de tormento eterno reservado para Satanás y sus ángeles caídos. Para los demonios, cualquier cosa sería mejor que ser arrojados allí antes de tiempo. Así, los cerdos, animales impuros, les ofrecían una salida temporal para seguir causando caos en el mundo físico. Este episodio también nos recuerda la lucha constante entre lo puro y lo impuro en la Biblia. Los cerdos, siendo símbolo de impureza, eran el lugar lógico donde los demonios podían continuar su obra destructiva, pero su impacto no se detiene ahí. Al entrar en los cerdos, estos espíritus malignos provocan que toda la manada se precipite por un acantilado hacia el mar, destruyéndolos. Este acto de autodestrucción simboliza la verdadera naturaleza del mal. Todo lo que toca, lo corrompe y eventualmente lo lleva a la muerte. Los demonios no pidieron entrar en los cerdos por simple capricho, sino porque sabían que estos animales representaban la impureza y les permitían escapar temporalmente de un destino peor. Pero como veremos, ni siquiera los cerdos pudieron resistir el caos que los demonios trajeron consigo, recordándonos que el mal siempre lleva a la destrucción. ¿Qué temían los demonios? Cuando los demonios, enfrentados a la autoridad de Jesús, suplicaron que no los enviara al abismo, surge una pregunta crucial. ¿Qué es exactamente lo que estos espíritus malignos temían? Para comprender su miedo, es necesario explorar qué representa el abismo en las Escrituras y por qué era tan temido por estas entidades. El abismo, un lugar de tormento y prisión espiritual. El término abismo aparece en varios lugares de la Biblia y siempre está asociado con un lugar oscuro, de castigo, reservado para los seres espirituales caídos. En Apocalipsis 21-3 se describe como un pozo profundo, un lugar de encarcelamiento donde Satanás será confinado durante 1000 años antes de su juicio final. Este concepto del abismo no es solo un espacio físico, sino un lugar de sufrimiento y tormento, diseñado para mantener a los demonios bajo control, evitando que puedan seguir su obra destructiva en el mundo. Los demonios sabían que si Jesús los enviaba al abismo, serían encarcelados y ya no podrían ejercer su influencia en el mundo. Aquí radica el núcleo de su terror: quedar atrapados en un lugar donde estarían completamente impotentes, sin la posibilidad de atormentar a las personas o interferir en la creación de Dios. Más allá del abismo, lo que los demonios también temían era el juicio final, un concepto central en el cristianismo. En Mateo 25:41, Jesús menciona que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, refiriéndose a los demonios. Los espíritus malignos están plenamente conscientes de que su tiempo en la tierra es limitado y que eventualmente enfrentarán la justicia de Dios. Es por eso que en varios pasajes de los evangelios, los demonios reconocen a Jesús y claman, como en Mateo 8:29, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Este antes de tiempo revela que los demonios están esperando un día inevitable, el día del juicio, cuando serán condenados al sufrimiento eterno. En el encuentro con Jesús, estos demonios temían que ese momento hubiera llegado antes de lo que esperaban. El abismo representaba para ellos un adelanto de ese tormento final. Otro aspecto crucial de esta historia es la demostración del poder supremo de Jesús. Los demonios no tenían otra opción más que suplicar. Sabían que Jesús no solo tenía el poder para liberarlos o enviarlos a los cerdos, sino que también tenía la autoridad para enviarlos directamente al abismo, el lugar que más temían. Esto subraya el control absoluto que Jesús tiene sobre el mundo espiritual. La autoridad espiritual de Jesús es tal que no solo puede liberar a los humanos de la opresión demoníaca, sino que tiene el poder de determinar el destino final de los espíritus malignos. Esta confrontación es una imagen clara de la batalla entre el bien y el mal, donde Jesús tiene la victoria garantizada. Para nosotros, el concepto del abismo tiene un significado claro. Nos recuerda que el mal tiene un destino final y que la victoria de Dios está asegurada. Los demonios pueden atormentar en este mundo por un tiempo,
pero el juicio y la justicia de Dios están por venir. Este pasaje nos recuerda que, aunque podamos enfrentar batallas espirituales, tenemos la certeza de que Jesús tiene control absoluto y que, al final, el mal será derrotado. El poder de Jesús sobre los espíritus inmundos. En el relato de los demonios que suplican a Jesús entrar en los cerdos, queda clara una verdad innegable. Jesús tiene autoridad total sobre los espíritus inmundos. Este poder no es algo incidental ni simbólico. Es una demostración real de que el reino de Dios es superior al reino de las tinieblas. En este punto, exploraremos la profundidad de esa autoridad y lo que significa para nosotros hoy. Jesús como Señor de lo espiritual y lo físico. Los evangelios nos muestran que Jesús no solo tenía poder sobre las enfermedades, los elementos naturales y la muerte, sino también sobre los espíritus malignos. Cuando los demonios reconocen a Jesús en el hombre poseído, lo llaman por su título divino, Hijo del Dios Altísimo. Lucas 8:28. Este reconocimiento es significativo porque revela que en el mundo espiritual, Jesús es conocido y temido. Los demonios se postran ante él, no como un gesto voluntario de respeto, sino como una reacción inevitable frente a la presencia de aquel que tiene autoridad sobre ellos. Esta es una lección clave. Aunque el mal esté presente en el mundo, siempre está subordinado al poder de Cristo. Jesús no necesita alzar la voz ni recurrir a rituales complejos. Su sola presencia y palabra son suficientes para que los espíritus inmundos se sometan. ¿Por qué los demonios tienen miedo de Jesús? El temor de los demonios hacia Jesús no es solo por su título, sino por lo que él representa. El reino de Dios que derrota al mal. Los demonios sabían que con Jesús en escena, su tiempo de control sobre el hombre poseído había terminado. Además, temían que su juicio llegara antes de lo esperado, como lo sugieren en Mateo 8:29 cuando preguntan, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esto muestra que Jesús tiene el poder para determinar el destino final de los demonios, no solo sobre el hombre que sufría, sino sobre cualquier ser espiritual en rebeldía contra Dios. Para los espíritus inmundos, Jesús es la encarnación del juicio divino y la destrucción del mal, lo cual nos da esperanza, pues sabemos que no existe fuerza maligna capaz de resistir la autoridad de Cristo. El poder de la palabra de Jesús. Lo más impresionante de este pasaje es que Jesús no realiza un elaborado exorcismo. No hay palabras mágicas, rituales o ceremonias complejas. Jesús simplemente les ordena que salgan. Su palabra es suficiente para liberar al hombre poseído de la opresión demoníaca. Esto nos recuerda que el poder de Jesús radica en su autoridad divina, no en gestos externos. La palabra de Jesús es una palabra de liberación, capaz de romper las cadenas más fuertes. El hombre que había sido atormentado durante años, separado de su comunidad y familia, es instantáneamente libre por el poder de Cristo. Esto nos enseña que la liberación espiritual es posible para cualquiera, no importa cuán profunda sea la opresión. Lecciones para nuestra vida espiritual. Este episodio no es solo un relato histórico, sino una poderosa enseñanza para nuestras vidas hoy. En un mundo lleno de influencias espirituales, tanto buenas como malas, debemos recordar que Jesús tiene poder sobre toda forma de maldad. Como creyentes, no estamos indefensos ante los ataques del enemigo. Al contrario, cuando estamos en Cristo, participamos de su victoria sobre el mal. Nos recuerda también que en la guerra espiritual no estamos solos. La autoridad de Jesús no es algo que ocurrió solo en los tiempos bíblicos, sigue siendo una realidad hoy. Los mismos espíritus que temían a Jesús en esa época continúan temiéndolo ahora. Y cuando invocamos el nombre de Jesús, estamos invocando ese mismo poder que hace temblar a las fuerzas malignas, la victoria de Jesús sobre el mal. Finalmente, este relato muestra que Jesús siempre gana. No hay duda ni vacilación en su autoridad. A donde Jesús va, el mal retrocede. Esta es una promesa poderosa para nuestras vidas. Si invitamos a Jesús a nuestras circunstancias, Él tiene el poder de traer libertad, sanidad y victoria. Este episodio de los demonios y los cerdos es solo un anticipo de la victoria total que Jesús logrará sobre el mal en la cruz y en el juicio final.
Después de uno de los exorcismos más impresionantes que registran los evangelios, cabría esperar que la multitud estuviera agradecida con Jesús. Sin embargo, sorprendentemente, la reacción fue completamente diferente. Los habitantes de la región de los Gadarenos le pidieron a Jesús que se marchara. ¿Por qué esta reacción aparentemente negativa ante un milagro tan asombroso? ¿Qué temía realmente la multitud? Un factor inmediato que influyó en la reacción de la multitud fue el impacto económico del evento. La manada de cerdos, en la que los demonios habían entrado, se precipitó por un acantilado y se ahogó en el mar. En términos económicos, esta pérdida fue devastadora. Los cerdos eran una fuente valiosa de ingresos para los habitantes de la región, que mayoritariamente eran gentiles y no seguían las restricciones alimentarias judías. La muerte de los cerdos, por lo tanto, fue vista como una catástrofe económica. Para los gadarenos, el milagro de Jesús tuvo un alto costo material. En lugar de enfocarse en la liberación del hombre poseído y la demostración de poder divino, lo primero que notaron fue la pérdida de su ganado. Este incidente revela una verdad importante. A veces, el poder de Dios interrumpe nuestros planes y toca áreas de nuestra vida que no estamos dispuestos a sacrificar. Para los gadarenos, el precio de la intervención de Jesús parecía demasiado alto, y preferían mantener el statu quo antes que aceptar la transformación radical que Él ofrecía. Otro aspecto que influenció la reacción de la multitud fue el miedo a lo sobrenatural. Aunque habían visto el poder de los demonios en el hombre poseído, cuando ese poder fue confrontado y derrotado por Jesús, el temor en ellos no desapareció. Al contrario, aumentó. ¿Cómo puede alguien tener tanto poder sobre los demonios? Esa es una pregunta que probablemente se hicieron los habitantes de la región. El Evangelio de Marcos dice que, después de presenciar el milagro, la gente tuvo miedo. Marcos 5:15. Esto nos indica que no solo estaban preocupados por las pérdidas materiales, sino que también tenían miedo de la presencia de alguien que desafiaba su comprensión del mundo espiritual. Para ellos, Jesús representaba algo desconocido y perturbador, algo que no podían controlar ni comprender. Es importante recordar que esta región estaba habitada principalmente por gentiles, por lo que no estaban familiarizados con los milagros y la presencia de Dios como los judíos lo estaban. En el fondo, el rechazo de la multitud hacia Jesús también puede interpretarse como un rechazo al cambio espiritual. Jesús no solo libera al hombre poseído, sino que con su presencia desafía las estructuras espirituales, sociales y económicas de la región. Los demonios habían estado atormentando a ese hombre por mucho tiempo, y probablemente los habitantes de la región ya se habían acostumbrado a su presencia. Es posible que, de alguna manera, hubieran aprendido a vivir con esa opresión, porque, aunque perturbadora, era algo familiar. El cambio espiritual que trajo Jesús implicaba confrontar ese mal de frente y lidiar con las consecuencias. Para muchas personas, eso puede ser aterrador. Aceptar la intervención de Jesús en nuestras vidas puede significar cambiar hábitos, perder lo que nos es cómodo o familiar, y abrirnos a algo nuevo y radical. En el caso de los gadarenos, el temor de lo desconocido fue mayor que el deseo de experimentar la libertad y transformación que Jesús ofrecía. Esta historia no es solo sobre los gadarenos de hace 2000 años. También refleja una reacción humana común frente a la intervención de Dios. Cuando Dios actúa en nuestras vidas, a menudo lo hace de maneras que no esperamos o que, inicialmente, nos incomodan. Como los gadarenos, a veces preferimos la seguridad de lo conocido, incluso si significa convivir con problemas o influencias negativas, antes que aceptar el cambio radical que Jesús puede traer. La pérdida material a veces puede ser un obstáculo para ver las bendiciones espirituales. Tal como los gadarenos se enfocaron en los cerdos perdidos, nosotros también podemos estar más preocupados por lo que perdemos cuando Dios interviene, en lugar de centrarnos en lo que ganamos: libertad, sanación y restauración. Además, este episodio nos invita a reflexionar sobre cómo recibimos la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Lo aceptamos con gratitud y asombro, o nos resistimos porque desafía nuestras expectativas y comodidad? A pesar de la insólita petición de la multitud, lo más llamativo es que Jesús no se impuso.
Cuando los gadarenos le pidieron que se fuera, él simplemente lo hizo. Este detalle es profundo, ya que muestra que Jesús respeta nuestra libertad de elección. No obliga a nadie a aceptar su poder o intervención. Si bien ofrece sanación, liberación y vida eterna, nos deja decidir si lo aceptamos o no. Este hecho refuerza la idea de que la gracia de Dios es un regalo, y no algo que se nos impone. El relato termina con Jesús alejándose, pero dejando una señal clara de su poder y amor, especialmente en la vida del hombre liberado. La reacción del hombre liberado. Una vida transformada. Tras el espectacular exorcismo, mientras la multitud rechaza a Jesús y le pide que se vaya, el hombre que fue liberado tiene una reacción completamente diferente. Él, lleno de gratitud y asombro, quiere seguir a Jesús. Este cambio radical en su vida es el corazón del milagro, mostrando no solo el poder de Jesús para liberar de la opresión demoníaca, sino también su capacidad para transformar vidas. Veamos cómo este hombre experimentó una verdadera transformación espiritual y qué nos enseña sobre el poder de Cristo. Antes de su encuentro con Jesús, este hombre vivía en condiciones absolutamente inhumanas. Los evangelios nos cuentan que estaba poseído por una legión de demonios, lo que significa que no era uno, sino miles de espíritus malignos los que lo atormentaban. Su vida estaba marcada por el aislamiento, la violencia y el sufrimiento extremo. Habitaba entre las tumbas, alejándose de toda comunidad, y no había ninguna esperanza de que fuera liberado. Sin embargo, en un instante, todo cambió. Cuando Jesús expulsa a los demonios, este hombre experimenta una restauración total. Pasa de estar encadenado y fuera de control a estar sentado, vestido y en su juicio cabal. Marcos 5:15. Esta imagen es poderosa, ya que muestra cómo Jesús no solo expulsa el mal, sino que devuelve al hombre su dignidad, paz y humanidad. El hombre, antes un esclavo del mal, ahora es libre. Es un recordatorio claro de que no importa cuán profunda sea nuestra desesperación o cuán poderosas sean las fuerzas que nos oprimen, Jesús siempre puede traer restauración completa. Ante una transformación tan radical, el hombre liberado hizo lo que cualquiera de nosotros haría. Quiso seguir a Jesús. Su deseo de estar cerca de aquel que lo había rescatado era natural. Después de haber pasado tanto tiempo en oscuridad, ahora quería caminar junto a la luz. Este deseo de seguir a Jesús es un reflejo de lo que sucede en nuestras vidas cuando experimentamos su poder transformador. No podemos quedarnos indiferentes cuando Dios actúa en nuestra vida. Sentimos un llamado a estar cerca de Él, a vivir de acuerdo con su enseñanza y a permanecer en su presencia. La historia de este hombre nos recuerda que cuando Jesús transforma nuestra vida, nace en nosotros el deseo de seguirlo y de vivir una vida renovada. Sin embargo, Jesús le da una respuesta sorprendente. En lugar de permitirle que se una a los discípulos y los siga físicamente, Jesús le dice: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». Marcos 5:19. ¿Por qué no permitió Jesús que este hombre lo acompañara? Aquí vemos una lección crucial. Jesús no solo transforma nuestras vidas para nuestro propio beneficio, sino que también nos da una misión. A este hombre, Jesús le encargó que fuera un testigo vivo de la misericordia y el poder de Dios. En lugar de seguirlo físicamente, debía regresar a su comunidad, a la gente que lo había visto atormentado, para contarles lo que Dios había hecho por él. Esta misión tiene un doble propósito. No solo era una manera de glorificar a Dios, sino también de impactar a otros con su testimonio. La gente de la región había visto a este hombre en su peor estado, y ahora verían el cambio radical en su vida. Su transformación sería un testimonio vivo de la gracia de Dios, mucho más efectivo que cualquier palabra o argumento. Este pasaje nos recuerda que, cuando Dios obra en nuestras vidas, no debemos quedarnos con la experiencia solo para nosotros. Estamos llamados a compartir nuestro testimonio y ser una luz para los demás. A través de nuestras vidas transformadas, otros pueden conocer el amor y el poder de Dios. El testimonio de este hombre fue tan poderoso que, según los evangelios, él fue y comenzó a proclamar lo que Jesús había hecho por él en toda la Decápolis,
una región que abarcaba varias ciudades, Marcos 5:20. La respuesta de la gente fue asombro y admiración. Es probable que su testimonio haya tenido un impacto duradero en la región, preparando el terreno para el evangelio que luego sería predicado. Esto nos enseña la importancia del testimonio personal en nuestra vida cristiana. No todos están llamados a ser predicadores o evangelistas, pero todos tenemos una historia que contar sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y a menudo, el testimonio de una vida transformada es mucho más poderoso que cualquier discurso o sermón. La transformación del hombre poseído no solo fue un milagro para él, sino una oportunidad para que muchas otras personas conocieran a Jesús a través de su experiencia. De igual manera, nuestra propia transformación puede ser el medio por el cual Dios impacte las vidas de otros. Este pasaje también nos recuerda que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No importa cuán lejos hayamos estado de Él o cuán profundo haya sido nuestro sufrimiento, cuando Jesús interviene en nuestra vida, lo hace con un propósito. A veces, ese propósito implica regresar a nuestro entorno, a las personas que nos conocen, para compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Este hombre fue un instrumento de Dios para su comunidad, demostrando que no importa qué tan profundo haya sido el daño que el enemigo cause. La gracia de Dios siempre es mayor. Ahora ya lo sabes, los demonios pidieron ir a los cerdos, pero Jesús tenía un plan mucho más grande. Él no solo mostró su poder sobre las fuerzas del mal, sino que también transformó la vida de un hombre para siempre. Y así como lo hizo con él, también puede hacerlo contigo. No importa lo que enfrentes, Jesús tiene el poder de liberarte y darte una vida nueva. Si este mensaje tocó tu corazón, no dudes en compartirlo y seguirnos para más contenido que te acerque al amor y la verdad de Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima, guerreros del pavimento.